Imagínense por un minuto que son la persona más inteligente del condado. No para su edad, no para su religión, no para su género. Son la persona más inteligente de su país. Punto. Pueden leer 5 idiomas, saben de poesía, incluso hablan latín. Lo que escriben le da vuelta a diferentes continentes. Incluso mismos virreyes vienen a visitarlos y a pedirles su opinión por lo inteligentes que son. Pero llega una edad en la que les dicen, pues ya estás viejito, entonces ya hay que casarte. Y dices, no, porque voy a perder entonces mi capacidad y mi tiempo para dedicarme a lo que realmente quiero, que es estudiar. Así que sales con una solución única. Voy a hacerme un monje o monja. Y realmente no es porque sean religiosos, esa parte les vale. Pero es la única forma que se les ocurre en ese momento para poder continuar estudiando sin ser interrumpidos y sin tener que dedicarse a la tediosa labor de la crianza. Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Huacal. El día de hoy vamos a hablar de una mujer que se salió totalmente del huacal, que ella misma se autonombraba como la peor monja de la historia y una de las mujeres más peligrosas del siglo XVII en México, Sor Juana Inés de la Cruz. Antes de entrar en materia, vamos a ponernos un poquito en contexto. Es 1651, Descartes acaba de morir y su idea de pienso, luego existo va a comenzar a revolucionar Europa. Rembrandt se está rifando, le está yendo sumamente bien en su carrera. Tenemos también a Cromwell, que está gobernando con mano de hierro y todavía es amigo de Enrique VIII. Isaac Newton tiene 9 años, anda por ahí en un pueblito y todavía no sabe cómo va a cambiar el mundo. En Londres se acaba de fundar la Royal Society, que es una comunidad de científicos, y Francia pues no se quiere quedar atrás con la Académie des Sciences. El conocimiento humano está en ebullición, están comenzando a salir algunas de las ideas que van a cambiar el mundo, y en toda esta revolución intelectual también hay una pequeña niña que va a hacer historia. Todavía hay algo de disputa para saber si su nacimiento fue en 1651 o en 1648, porque hay 2 actas de bautismo. Entonces, bueno, ya sabemos cómo llevaban los registros de bautizo en esas épocas. El caso es que Juana Ramírez de Asbaje, que era su nombre original, acaba de nacer. Nació en San Miguel Nepantla, que es un pueblito en el Estado de México. Es una niña bastarda porque su mamá es una criolla y su papá es un español que en cuanto amaneció se largó. Así que en México colonial del siglo XVII, pues esta combinación prácticamente era una forma de vas a ser olvidada por la historia. Pero ella dijo, claro que no. A los 3 años ella se empieza a ir con su hermana para ver si puede aprender más de lectura. Se le pega, entonces esta niña a los 3 años ya sabía leer. A los 8 años escribió su primer poema. A los 9 por cuenta propia se dedicó a estudiar latín, porque sí. Y a los 13 años ya le estaba enseñando latín a otros niños. Joya como escribía esta mujer. Desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Porque se fue al mejor argumento que podía tener en la época. Inspiración divina. ¿Cómo es que ella iba a poder rechazar ese impulso? Esta es una niña que desde que tenía 6 años dijo que ella quería estudiar y mantener cierto ritmo de estudio. Entonces, cada vez que ella fallaba mientras estudiaba, se cortaba un mechón de pelo. Porque ella decía, ¿cómo voy a permitir tener cabellos que adornen mi cabeza si no hay nada adentro que decoren? Y esta distinción es importante porque no era una niña que no entendiera las reglas y que por capricho hacía las cosas. Entendía perfectamente bien las reglas y por eso mismo las odiaba. Siguió creciendo en este pueblito y a los 15 años le dicen, mi niña, te me vas a Ciudad de México y te vas a quedar ahí y vas a vivir con tus tíos. Y ya estando en Ciudad de México, de repente le llega al virrey un chisme. El virrey Marqués de Mancera escucha que hay un adolescente que puede hablar de cualquier tema. Entonces, con el escepticismo que lo caracterizaba, dijo, vamos viendo. Y se trajo a 40 de las personas más brillantes que conocía. Se trajo teólogos, filósofos, matemáticos, escritores, poetas y dijo, vamos a hacerle una serie de preguntas a esta supuesta prodigio para ver si de verdad es tan inteligente como todo mundo dice que es. 40 hombres y una adolescente. Y al final quedaron atónitos porque esta adolescente les podía hablar de cualquiera de los temas y de hacer citas y defender argumentos de una forma que nadie había visto. Esta niña era una prodigio. Y el mismo virrey la describió con algo que está documentado, que dice, era como ver un galeón real respondiendo a los ataques de pequeñas canoas. O sea, comparando su inteligencia con la de los 40 hombres. Y el resultado de este triunfo intelectual fue,
te voy a hacer dama de compañía de la virreina, porque obviamente esta capacidad intelectual que tienes solamente se puede premiar limpiando el cuarto de alguien más. Pero bueno, al final le sirvió. Juana estuvo 4 años en la corte. Era admirada, era famosa, había personas que pedían su consejo. Pues ya tenía 17 años, entonces ya hay que buscarle marido porque se nos está haciendo viejita. Y ella dijo, no hay manera, porque si yo me caso y tengo hijos, no voy a tener tanto tiempo para dedicarme a hacer lo que es mi vocación, estudiar. Entonces le contesta a Sor Filotea, que Sor Filotea ella misma era una gran broma, porque Sor Filotea resultaba que no era una Sor cualquiera. Sor Filotea era un seudónimo que utilizaba Manuel Fernández de Santa Cruz, el obispo de Puebla, que como no podía y quería exponerse criticándola abiertamente por los contactos que tenía Sor Juana, pues agarró un seudónimo para poder hacer sus críticas y que pareciera que fuera una crítica entre iguales. Pero este obispo no estaba al nivel. El caso es que Sor Juana le contesta a Sor Filotea: entréme religiosa porque para la total negación que tenía el matrimonio era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. Se dieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. O sea, no voy a tener niños y maridos y no me van a dejar leer. Y muy brillante porque escogió una palabra, impertinencillas, para referirse a este acto descomunal y salvaje de querer estudiar. O sea, con guante blanco y con toda la cortesía que la caracterizaba, le dijo: estás loco, no me voy a dedicar a eso. Así que en 1669, a los 18 años, va y toma los votos. Se va al convento de San Jerónimo en Ciudad de México y ahí estuvo hasta que falleció. Pero mientras estaba ahí, pues uno diría, bueno, pues estuvo en un convento, tal vez algo austero, algo sencillo, una cama y 4 paredes. Pero no, claro que no. Sor Juana tenía una celda, muy entre comillas, de 2 pisos. Tenía más de 4,000 volúmenes y era una de las bibliotecas privadas más grandes del hemisferio occidental. Tenía instrumentos musicales, tenía mapas, telescopios, artes, instrumentos científicos para la medición. Era un estudio intelectual de la más alta calidad disfrazado de cuarto en un convento. Y era, sin exagerar, la figura intelectual más grande de la Nueva España. Nada más. Octavio Paz, que es un premio Nobel mexicano, le dedicó 600 páginas nada más a estudiar su vida. Y describía que su vida religiosa era absolutamente mundana, porque realmente era una fachada para poder ella seguir haciendo lo que quería: aprender. Sor Juana sabía que su inteligencia era un problema y de todas formas ella lo siguió ejerciendo. En lugar de hacerse chiquita, dijo: ahora lo vamos a hacer con estilo. Su poema más importante, El primer sueño, es un viaje del alma humana en busca del conocimiento universal. Incluso Octavio Paz dijo que era el poema más importante que se había producido en América hasta la llegada de Emily Dickinson, de Walt Whitman. Y Octavio Paz, pues no era famoso por echar piropos, entonces es un gran reconocimiento. Y luego tiene el otro poema que 300 años después sigue incomodando. En algún momento, más o menos en 1688, Sor Juana escribe un poema que se llama Redondillas. Y el subtítulo prácticamente lo dice todo. Y es como, pues los hombres no se deciden, primero critican una cosa y luego se quejan. Y era una crítica a de cómo los hombres están criticando una cosa que ellos mismos promueven. Entonces, ¿quién los entiende? Son 16 estrofas, 4 versos cada una, 8 sílabas por verso, y tiene un tono como de canción popular que hace que algunas líneas sean muy memorables. Y línea por línea va desmantelando lo que era la lógica masculina en el tiempo y la verdad que permanece al día de hoy. Son argumentos sin anestesia justamente para criticar esta dualidad y esta hipocresía entre las cosas que dicen que aspiren, pero las cosas que buscan en la realidad. Una de estas estrofas es: si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? O sea, las persiguen y luego las condenan por ser perseguidas. Y una de las estrofas más citadas de esta sátira es: queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Que en una traducción contemporánea es: si no les gusta como las mujeres son, entonces dejen de estar esperando que sean así. Y esta sátira no era algo descomunal. Normalmente hacer sátiras era algo muy bien visto y era un género respetable, siempre y cuando los blancos de la sátira estuvieran enfocados a gente, entre comillas, de segunda clase: judíos, moros o mujeres. Y a la par existía todo un movimiento de sátiras antifeministas, porque Sor Juana Inés de la Cruz era una feminista. Y había una serie de poemas
poemas también que las ridiculizaban y las acusaban de ser lujuriosas y necias y torpes. Entonces Sor Juana toma exactamente esta tradición y le da la vuelta. Y si eres un hombre y estás leyendo este poema, no hay forma en la que salgan bien parados. Y no es porque Sor Juana odiara a los hombres, sino que tomó exactamente la misma retórica que ellos utilizaban y la argumentó de una forma impecable, muy elegante y además estructurada. Muchos académicos consideran que este podría ser considerado el primer manifiesto feminista. Y una de las razones principales por la que este argumento sigue funcionando al día de hoy y por la que lo ponemos en diferentes redes sociales y en playeras y en tote bags es porque es un argumento que sigue siendo vigente 300 años después, que debería darnos mucho de qué pensar de cómo ha evolucionado los movimientos feministas y antifeministas. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito más de esta Sor Filotea y de estos argumentos que tenía en contra de Sor Juana Inés de la Cruz. Por 20 años, Sor Juana Inés de la Cruz estaba operando dentro de las líneas del juego, no se movía. Escribía, publicaba, era famosa y la iglesia la toleraba. O sea, no les encantaba, pero bueno, tenía sus contactos y era brillante, entonces mientras no se salga mucho del guión, la podemos tener ahí. Y en 1690, el obispo de Puebla, Manuel Fernández, le dijo en privado que si le podía dar su opinión acerca de un sermón de un jesuita portugués. Y este jesuita era Antonio Vieira. Y Vieira era una estrella, era una celebridad, sus sermones eran increíbles, era muy reconocido, entonces criticarlo a él realmente era como dispararte en el pie si tú querías subir en el escalón de la jerarquía de la Iglesia Católica. Vieira había dado un sermón que hablaba del amor de Cristo. Entonces le dice Juan Manuel a Sor Juana: oye, pues échale un ojito y me dices qué piensas. Sor Juana comienza a leer el sermón y le empieza a apuntar cada uno de los errores teológicos que había en el sermón. Y ya ven, con esa cortesía letal que suele tener la gente que sabe perfectamente bien de lo que está hablando. Pero bueno, en privadito, tú y yo, por favor, Sor Juana, hazme un favor, échale un ojo y dime qué piensas. Le hizo esas anotaciones y se las envió a Manuel. El obispo Manuel lo lee y sin avisarle a Sor Juana decide que lo va a publicar. Entonces su conversación privada de repente se convirtió en mira lo que están diciendo de ti. Y además no lo hizo con su nombre y con su título. Lo hizo haciéndose pasar por una monja, Sor Filotea. Toma el trabajo de Sor Juana, lo publica ocultando su propio nombre y sin el permiso de Sor Juana. Y además le agrega una notita que dice, pues tú eres monja, tú no deberías de estar haciendo estudios seculares, tú deberías dedicarte a la devoción y al rezo. Sor Juana lee esto y claro que sabe que se están burlando de ella y además sabe que quién se está ocultando detrás del nombre de Sor Filotea de la Cruz. Pero así como tiene celebridades que se están peleando en redes sociales, pues ella, con toda la elegancia y la inteligencia que la caracterizaba, decidió que le iba a contestar muy educadamente. En esta carta, Sor Juana defendía el derecho de pensar de las mujeres. Argumenta que su propia curiosidad viene de un regalo divino que le hizo Dios a ella. Comienza a citar a todas las mujeres sabias de la historia y luego mete el tono exacto de que se hace parecer como si no fuera tan inteligente como es Sor Juana y fingiendo inocencia y demencia es como Dios, que me dio esta curiosidad, me dio esta necesidad de búsqueda intelectual, no querer que lo haga. Y textualmente le contesta esto, que es una joya: se puede muy bien filosofar y aderezar la cena. O sea, en otras palabras, esta mujer dijo, si te vas a querer poner al tú por tú conmigo, más te vale que traigas argumentos, porque si no te voy a destruir y ni va a parecer que lo hice. Y obviamente, pues esto la iglesia no lo tomó muy bien, ¿verdad? El arzobispo Francisco de Aguilar y Seijas, que según algunos documentos era un misógino de primera que ni siquiera se dignaba a ver a los ojos a una mujer cuando hablaba con ella, comenzó a escalar esto para que llegara a personas con más poder y poder tomar cartas en el asunto. Todos estos textos religiosos que tenía Sor Juana tenían que desaparecer. Esta investigación secular y crítica teológica debía de parar inmediatamente. Libros, instrumentos musicales, mapas, todo se tenía que ir. Ella era una monja y tenía que servir como monja y nada más. En 1694, Sor Juana firma documentos de abjuración, o sea, se desprendía de absolutamente todo. Donó su biblioteca, 4,000 libros a causa de caridad y según la leyenda incluso lo firmó con su propia sangre. La última línea que escribió Sor Juana era yo la peor del mundo y a la fecha muchos académicos siguen peleando porque no están seguros a qué se refiere. ¿Es ironía? ¿Es una crítica? ¿Tal vez algo de arrepentimiento?
no me suena, pero bueno, esas son las últimas líneas que escribió. Pero imagínense el castigo de una niña que desde los 3 años sabe leer y que es su única pasión y su vocación, que de repente, porque a alguien no le gustó la respuesta que le hizo a una carta de una persona que se hizo pasar por alguien más, deciden que su castigo es que le van a quitar cualquier acceso al conocimiento y a la información. Me parece un poquito exagerado, no sé ustedes. En 1695, la plaga arrasa con el convento de San Jerónimo. Y Sor Juana, que ya no tenía libros y ya no tenía instrumentos para continuar y estimular su mente, decidió que iba a ponerse al servicio también de otras monjas. Entonces, las que estaban enfermas, Sor Juana estuvo atendiéndolas. Y el 17 de abril de 1695 fallece Sor Juana Inés de la Cruz. Y aún en los registros no es totalmente seguro cómo es que murió. Su obra aparecía, era famosa y después la volvían a enterrar silenciosamente y volvía a surgir y otra vez la enterraban silenciosamente. Fue hasta que Octavio Paz, que le dedicó 600 páginas para sacar todo este trabajo que había hecho, que su nombre volvió a la cima y ahora la podemos encontrar incluso en el billete de 200 pesos de México. El pueblo donde ella nació fue renombrado y hoy se llama Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz. Su nombre está inscrito en el Congreso de México en letras de oro y el convento en donde ella vivió hoy es la Universidad de Claustro Sor Juana Inés de la Cruz. Y hay una investigadora que se llama Teresa Yucar y hace una pregunta muy dolorosa: ¿por qué esta mujer no es tan famosa como Frida Kahlo, a pesar de todos los avances y las cartas y toda la investigación que llevó a cabo? Para entender a Sor Juana no hay que verla como un cuadro, hay que leerla. Y aquí es donde nos damos cuenta que no a todos nos encanta leer de la misma manera. Algo que a mí me parece extraordinario de Sor Juana no era solamente su inteligencia, pero su curiosidad y la forma tan elegante que tenía ella de contestarles a personas, fueran quien fuera, los argumentos mal hechos que estaban haciendo. Ella a sí misma se llamaba la peor monja del mundo, porque en realidad a ella no le interesaba ser monja, no era una vocación religiosa, lo que ella quería era tiempo para leer. Entonces cuando la ponían a hacer ella pendientes de, bueno, ya te toca lavar, te toca limpiar pisos, te toca hacer cualquiera de las obligaciones adicionales que tendría una monja en la época, para ella era tedioso y era un castigo porque la alejaba de los libros. Era una mujer que tenía absolutamente todas las probabilidades en su contra y logró sobresalir, teniendo incluso 2 publicaciones en España en ese momento. Fue alguien que no fue a la universidad, pero que ella se hizo su propia guía y su propio plan de estudios para mantenerse al corriente, y ella misma escribía como, bueno, qué cosa tan mala he hecho por querer ser más inteligente. Tiene una línea que me gusta mucho que dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? O sea, prácticamente, ¿en qué te estoy ofendiendo si lo que yo quiero es entender y saciar mi curiosidad para ser más inteligente y comprenderte mejor? Ahora, imagínense lo que hubiera logrado esta mujer si hubiera tenido acceso a la universidad de primer nivel y a diferentes círculos que pudieran estimular aún más su cabeza. Todos sabemos exactamente qué hubiera sucedido si esta mujer hubiera tenido acceso a más información para que ella saciara su cultura y su inteligencia. Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Fuera del Huacal. No olviden que si tienen recomendaciones de otros personajes o eventos históricos, pueden hacerlos llegar a nuestras páginas de Instagram y de TikTok Fuera del Huacal. Muchas gracias y nos escuchamos en otro episodio.